Bien, muchas gracias amigos de las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. El día de hoy, miércoles, nos encontramos con nuestro compañero Max Serna de HCH Radio, quien nos va a compartir un poco de su testimonio cuando él atravesó la enfermedad del COVID-19, que para empezar, damos gracias a Dios que él ya está libre de la enfermedad. Gracias a la mano de Dios se pudo recuperar, pero este día, para testimonio de todos nuestros televidentes en las redes sociales que vayan a ver esta nota, vamos a hacerle una serie de preguntas para que él pueda compartir su testimonio. Bienvenido, Max, a este contacto para las redes sociales. Hola, Sheila, muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos con mucho gusto. Bien, Max. Para empezar, ¿cuándo fue diagnosticado usted con el virus? ¿Qué fecha usted se dio cuenta? Bueno, que yo me di cuenta que era positivo para COVID-19 fue a finales del mes de junio, pero tenía síntomas ya desde hace un tiempo atrás. ¿Eso le manifestaron los doctores? Sí. Luego de ser diagnosticado, ¿usted se aisló en casa o fue que lo llevaron directamente al hospital o cómo fue ese proceso? Bueno, primero visité el hospital público, en este caso el Seguro Social. Se me practicaron algunas pruebas, las famosas pruebas rápidas, que me salieron negativas. Se me hizo algún TAC, que solamente es la revisión de los pulmones de manera externa, y no presentaba ningún tipo de problema. Entonces el médico en el seguro incluso llegó a decirme de que era una especie de dengue y me mandaron con tratamiento, seguí trabajando, pero los malestares se incrementaban. Los normales, como diarrea, como malestar en las piernas, en las pantorrillas específicamente. ¿Qué más? Un paladar, cierto paladar amargo, pero de igual manera le sentía sabor a la comida. La gente, Sheila y amigos de las redes, muchas veces creen que es la pérdida total del paladar, pero la verdad es que se siente amargo, pero de igual manera siempre uno le siente el sabor a la comida, y eso fue lo que a mí me confundió, y otros síntomas más que se fueron presentando, sobre todo en el mes de junio. Y luego de sentir los síntomas, ¿usted regresó al chequeo médico? Sí. Recuerdo que las últimas 3 fechas del mes de junio, para ser específico, déjeme revisar, el 24, 25 y 26 de junio, yo hice 3 vigilias en la radio, que es acostumbrado a hacer vigilias, y ya me sentía mal. De hecho, ya comenzaba la tos. Creo que por el 21 de junio ya comenzaba la tos persistente, pero yo hice caso omiso. Reconozco que hice caso omiso a estos síntomas, y ya el 26 en la madrugada, 27 sábado, cuando terminaba la última vigilia, yo ya no me sentía bien, la verdad. Entonces había visitado el hospital público, el Seguro Social, con pruebas negativas, las pruebas rápidas, y entonces ya el sábado 27 fue mi primera visita a un hospital privado. La siguiente visita la hice el día lunes o martes, y ya el miércoles los médicos determinaron internarme, pero en las visitas anteriores se me había dado medicamento como nebulizaciones, inyecciones para la infección, porque la prueba aún en el hospital privado, la famosa prueba rápida, continuaban saliendo negativas, hasta que se me hizo la prueba ELISA, que ahí fue donde se determinó que yo tenía COVID, y la saturación que me estaba afectando entre 88, 85, 88. Entonces los médicos determinaron que yo ya tenía COVID, y entonces se me comenzó a dar el primer tratamiento. O sea, a inicios de julio yo ya prácticamente estaba interno en un hospital, porque se me dio un tratamiento que no dio el resultado esperado y se determinó internarme. Bien, y para ser específicos, ¿cuál es la prueba ELISA para todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan y no saben qué es esa prueba? Bueno, aparentemente la prueba ELISA, y digo aparentemente porque no soy un experto en la materia, determina realmente cómo está nuestra sangre y si nosotros estamos positivos para COVID. Pero aparte de esto, la prueba ELISA, según lo que yo entiendo, también determina cómo están nuestros anticuerpos.
cómo está nuestro cuerpo. También recuerdo que se me hizo un PCR. El PCR parece que es para determinar cómo está de inflamado nuestros órganos internamente. Yo llegué a un 196 de inflamación, pero ya cuando yo ya estaba interno, que ya se me había detectado una neumonía. Bien, y pues usted prácticamente en julio nos dice que fue internado, ¿verdad? Sí, sí, En a julio. finales de, no, sí, a finales de junio me internaron y estuve en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Ahí estuve aproximadamente 4 días con tratamientos porque se me complicó todo. La verdad que nunca sentí que me faltaba la respiración, pero sí los médicos sabían que mis pulmones estaban sumamente inflamados y yo me sentía muy débil, realmente me sentía muy mal. Yo pedí asistencia a la empresa HCH y me tendieron la mano de una manera sensacional, la gerencia y varios de mis compañeros, y entonces fue cuando se determinó internarme. Me abrieron un espacio en el hospital privado que también fue bien difícil, Sheila y amigos de las redes de Hable Como Habla, porque tampoco había cupo. Gracias a Dios se encontró un lugar y fue un proceso bien difícil. Realmente que tener COVID, no solamente uno tiene que bregar con la discriminación de las personas, sino uno cómo se siente, porque es una enfermedad traicionera que en cuanto está bien, 1 hora después o minutos después, usted ya está muy mal. Gracias a Dios yo no fui entubado, gracias a Dios, el Señor estuvo allí presente, y el apoyo de la empresa, como reitero, y los médicos con los tratamientos. Estuve aproximadamente 10 días interno en ese hospital. Y luego de estar interno, se aisló en casa, ¿verdad? Sí, tuve que cumplir un aproximado de 40 y tantos días, casi 45 de aislamiento. Mire, con lo del COVID, a los 21 días está comprobado, como lo hemos visto y escuchado en Hable Como Hable en las diferentes emisiones noticiosas, ya la persona no contagia, ya puede presentarse a laborar, pero la empresa determinó que yo cumpliera los 40 y algo de días hasta cerciorarse que realmente ya podía regresar a mis labores. Para Pero fue un asegurar, proceso duro. para asegurar que usted ya estaba sano y que Claro. usted también tuviera como el debido descanso Sí, de todo lo que había estado ocurriendo. así es. Bien, Max, fueron 10 días aproximadamente de estar interno en ese lugar, gracias también a la gestión y que Dios movió la mano en ese lugar y pues la ayuda también de la gestión de HCH, ¿verdad? Claro. Y bien, ¿qué fue lo más difícil para usted de enfrentar todo este proceso del COVID? El miedo a enfrentarme a una enfermedad que ni siquiera los médicos la conocen, porque eso es a nivel mundial, todos lo sabemos. Los sistemas de salud a nivel mundial colapsan precisamente por eso. Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, por el desconocimiento, esa es la palabra, acerca del COVID. Entonces, los médicos se me acercaban y me decían, no sabemos qué va a pasar dentro de 1 hora, dentro de 2 horas con usted, solo sabemos que están inflamados sus pulmones, sobre todo el pulmón izquierdo, y eso, Sheila y amigos de las redes de HCH, me llevaban debo reconocerlo, a sentir temor. Luego el deceso de nuestro coordinador de prensa, Pablo Gerardo Matamoros, fue un momento para mí muy duro, porque yo leía los mensajes de mis compañeros que llegaban al celular, y al enterarme sentí el inmenso dolor por la pérdida del abogado Pablo Gerardo, y al mismo tiempo eso afectó mi estado anímico, porque recordemos que el COVID ataca fuertemente el sistema inmunológico, y al sentir yo miedo, tristeza, la angustia, eso agudizó mi situación y llegué a una saturación abajo de los 80. Entonces los médicos tuvieron que quitarme el teléfono por un rato y apagarme el televisor, porque ellos necesitaban que yo me controlara. Recuerdo también que los primeros 3 días me tuvieron boca abajo. Es complicado, uno puede dormir boca abajo todo el tiempo que quiera, pero si uno no sabe sabiendo que uno no tiene COVID. En casa lo hacemos frecuentemente, pero cuando usted ya sabe que está con COVID y que precisamente por eso le tienen boca abajo, uno se siente incómodo. Imagínese, pues, y con agujas por todos lados. Realmente que
Cuando yo estuve con COVID, yo creo que fue un tiempo de relación con el Señor impresionante, donde yo sentía que Él me decía, solo basta mi presencia, lo demás es equipaje. Es un tiempo de reflexión, Sheila, es un tiempo de reflexión, amigos de las redes sociales. Yo particularmente puedo decirle que para mí la presencia de COVID en mi vida fue algo que vino de Dios. Aunque a usted le suene tonto lo que le estoy diciendo, incoherente, yo siento que sí, que fue la presencia de Dios en mi vida. Hay momentos donde necesitamos sentarnos en el camino, reflexionar y analizar de que solamente basta Él. Muchas veces despreciamos el aire fumando, despreciamos el aire dejando de hacer ejercicios y un montón de cosas que son de beneficio para nosotros. Y cuando llegamos a un momento en el que tenemos que usar una careta, donde tenemos que depender del aire artificial, nos damos cuenta del valor de la vida. Para mí, Sheila y amigos de las redes de Hable Como Habla, el tiempo de COVID fue un tiempo de experiencia, un tiempo de relacionarme con Cristo Jesús, porque aunque nosotros hablemos de la palabra de Dios aquí en la empresa y esa sea nuestra misión, hay momentos que como humanos como que nos desligamos un poco de esa relación íntima con Jesús. Entonces yo quiero agradecer públicamente, Hable Como Habla, por tenderme la mano en 20 y tantos años, casi 30 de estar en los medios de comunicación. Jamás me había encontrado en un lugar donde me trataran como un familiar, donde se me diera la oportunidad y donde se invirtiera en mi salud, cuidando mi salud. Estoy muy agradecido con Hable Como Habla. Tengo que hacerlo público esto a través de las redes. Gracias por la oportunidad y sobre todo agradecido con Dios por tocar corazones, Sheila y amigos de las redes. Un momento con Dios impresionante. Eso fue lo que me tocó vivir. Podrá decirme loco, lo que usted quiera, pero el tiempo del proceso de cáncer hace 13 años y ese tiempo con COVID-19 hace menos de un mes, creo, o poco más de un mes, creo que fue un tiempo de acercamiento con el Señor. Bien. Pero no esperemos un COVID, por favor, para podernos relacionar con el Señor. Esa relación tiene que ser diaria. Bien. Pues usted lo que está diciendo es no esperar a tocar fondo para poder agradecerle al Señor y ser unidos, ¿verdad? A Él. Así es. Porque así como usted decía, a veces los humanos somos así, que esperamos que suceda algo malo para poder pedir la ayuda de Dios y de verdad reconocer en que Él es el todo, ¿verdad? En la vida de cada uno. Bien, Max, y ahora cuéntenos, ¿cuál fue el día más difícil? Que usted dice, ese día de verdad fue un día que lo pasé porque el Señor estuvo ahí. El 2 de julio. El 2 de julio, cuando yo me doy cuenta a través de mensaje, la primera que me lo dijo fue Francia Orellana, que el abogado Pablo había muerto. Porque yo había tenido comunicaciones permanentes con Carolina, la esposa del abogado, y a quien públicamente aprovecho, Sheila, para pedirles que me disculpen, porque para Max siempre ha sido bien difícil darle pésames a las personas. No sé si será por mi carácter, que siento que decirle a una persona lo siento no es algo real. Casi nunca la gente lo siente, de verdad, valga el juego de palabras, lo siente el deudo, pero no la persona. Entonces, la verdad que no encontraron ellos en su mensaje, en su WhatsApp, un mensaje de Max, pero dando el pésame, pero realmente a mí me dolió mucho la muerte del abogado, Sheila, porque a nivel de radio, la última persona con la que el abogado Pablo habló fue con Max, porque teníamos un enlace en el programa de la radio en la tarde, hacíamos una previa del nocturno. Entonces yo le hacía una llamada y recuerdo que yo le hacía preguntas, por ejemplo, sobre el COVID. Él siempre fue un guerrero, un valiente, y usted lo sabe, Sheila, y nuestros compañeros también, un maestro, un amigo, un consejero. Si él podía dar un consejo, lo hacía. De hecho, aquí todos lo amamos, pues. Yo recuerdo que le hice una pregunta, abogado, ¿qué piensa usted sobre el COVID? Entonces él, muy valiente, dijo, para mí es como un dengue. Y creo que todos los que trabajamos en Hable Como Habla escuchamos en algún momento un comentario de él así. Y luego tuve una relación muy cercana por WhatsApp con su esposa Carolina, que me decía, sigan orando, sigan clamando.
Y darme cuenta del deceso, de la muerte del abogado, para mí fue algo muy duro. Entonces, para mí la fecha más complicada fue esa. El momento más duro para mí fue ese. Porque obviamente influyó en mi estado anímico y eso se vio afectado y reflejado en mi salud. Y fue el día también que los doctores le pusieron otras medidas, como Sí. quitarle el celular, no Así es. ponerle el... Usted estaba también monitoreando todo el tiempo que estuvo internado. Ujú. Sí, sí, porque somos comunicadores. Entonces no dejamos de hacer nuestro trabajo, chequeando la radio por internet, viendo Hable Como Habla, contestando mensajes de toda la gente que nos escribe, porque nuestros números telefónicos son públicos. Creo que es la única empresa que los números nuestros son públicos. Entonces para mí ese fue el día más duro, donde los médicos no hallaban qué hacer, y antes de cerrar la transmisión de Hable Como Habla desde el cementerio, la última imagen que yo recuerdo ver en mi mente es ver a José Oseguera llorando, nuestro jefe de cámaras, porque nunca lo había visto yo así, de esa manera. Entonces eso me impactó aún más. Entonces fue la última vez donde yo pude ver Hable Como Habla ese día. Entonces me quitaron el teléfono, me apagaron la televisión, y el médico, cuando se dio cuenta que yo era miembro de Hable Como Habla y que eso era lo que realmente estaba afectando, porque bajó la saturación, entonces el médico me quitó el celular, con mi venia por supuesto, y me apagó el televisor. De ahí no recuerdo porque me durmieron, me desperté a las 2 de la mañana ya con una saturación normal. Pero sí, ese fue el día más difícil para mí. El darse cuenta del deceso de nuestro Sí, sí amigo, afectó mucho mi jefe. estado de ánimo, mi sistema inmunológico fue muy afectado, para mí muy duro, porque aún ahora sigo sin creerlo. Yo platicaba y le escribí a Carolina, su esposa, y le expliqué el por qué no dejé una nota luctuosa en su WhatsApp, pero realmente más que una excusa, lo que quiero decirle, Sheila, y a las personas que siguen las redes sociales de Hable Como Habla, es que realmente sigo sin creerlo. Y creo que le pasa a usted, Sheila, le pasa a muchos. Yo veo mensajes de Marjorie, le veo mensajes de Mariel, de todos nuestros compañeros que seguimos sin creerlo. Y no es que no aceptemos la voluntad de Dios, sino que nos parece imposible pues que Él ya no esté con nosotros, porque aquí somos una familia. Bien, Max. ¿Y qué fue lo que usted pensó? ¿Cuál fue su primer pensamiento cuando usted se dio cuenta del primer caso de COVID en Honduras? ¿Del primer caso de COVID en Honduras o el mío? El primer caso de COVID en Honduras. No pensé que me iba a afectar a mí. Porque al ver la incidencia de COVID en el mundo en relación a la cantidad de habitantes que existen en el planeta, verla tan baja, no pensé, y haciendo una relación de más de 8 millones de catrachos, no pensé que yo sería uno de los afectados. Aparte de eso, yo no estoy en la línea de fuego como los periodistas, como los camarógrafos, los motoristas, pero tocó, pero sí, cuando me di cuenta de la primera persona afectada, la verdad no le di tanta importancia. O sea, ¿usted nunca pensó que esa enfermedad iba a llegar a su vida? La verdad que no, porque quiero ser sincero, hasta este momento nunca he sido afectado por el dengue, por ponerle un ejemplo. Entonces, nunca me imaginé que COVID-19 visitaría mi cuerpo, pero creo que fue un designio de Dios para acercarme más a Él y darme cuenta, Sheila y amigos de las redes de Hable Como Habla, que somos personas rotas, que constantemente vamos a necesitar de Jesucristo, y a veces por tanto trabajo nos hacemos a un lado de la relación con Él, de esa intimidad diaria con Él. Bien, ¿y hubo algún momento en el que usted pensó en la muerte como una posibilidad? Sí, lo pensé. Sí lo pensé, sobre todo el 2 de julio. El 2 de julio, debo reconocerlo, sentí miedo, pero en ese momento el Señor me habló del libro de Juan, me habló de un pasaje que realmente tocó mi vida, y Él me habló del ciego. Recuerda, el ciego dice que recogí tierra, lo escupí, se lo pegué en sus ojos y lo mandé al estanque a lavarse. Entonces yo siento que el Señor me habló de esa manera, Sheila, y me dijo: Max, simplemente vengo a quitarte algunas vendas espirituales
esa cierta ceguera que se va acumulando con los días, ¿verdad? Por el diario vivir, Sheila. Entonces siento que el Señor me dijo justamente eso. Te traje a echarte lodo y mandarte a lavar al estanque. A eso te traje a instruirte. Yo lo pude sentir eso. Ya como el 3 de julio, yo comencé a creerle más al Señor en el sentido de que yo estaba allí para ser aleccionado, para ser instruido y para venirles a hablar siempre el mismo evangelio, pero con mayor convicción. Eso es lo que yo pude sentir ya como el 3 y el 4. Dije, mis chimbos de fe, de esperanza, se llenaron en esa cama de hospital. ¿Y compañeros de HCH estuvieron en comunicación con usted, dándole ánimo, fuerzas en todo el proceso? Sí, es que aquí somos una familia. Entonces yo recibí mensajes de todos, pero fundamentalmente de Stephanie Rivera, de Melissa Martínez, de Eduardo Maldonado, de Julio Maldonado, del pastor Rigo Núñez, mensajes constantes de él, de muchos de mis compañeros. La verdad que no quisiera mencionar más nombres para no dejar a nadie por fuera, pero sí fundamentalmente Stephanie Rivera estuvo pendiente al 500%, Melissa Martínez de Maldonado, don Eduardo Maldonado estuvieron muy pendientes de mi recuperación. Patricia Castañeda se puso a las órdenes y nuestros compañeros en general no puedo negar las atenciones de ellos a través de sus mensajes de aliento. ¿Y su familia cómo tomó todo el proceso? Con miedo, con preocupación. De hecho, Carolina también cayó con COVID, solamente que el proceso de ella fue menos complicado que el mío. Los médicos me decían que era porque mi sangre es A positiva, que yo nunca había tenido una incidencia relacionada con COVID, como por ejemplo chikungunya, el dengue, porque nunca he tenido dengue. Entonces mi cuerpo no reconoció el virus y no supo cómo enfrentarlo. Y además el descuido, porque el descuido fue muy grande. Pero sí, mi familia lo tomó con mucho miedo. Y sumado a eso, lo que pasaba también en casa, que teníamos a mi mamá con COVID y a mi esposa también con COVID. Bien, ¿qué secuelas le dejó el COVID? Cansancio. Yo experimento cansancio, muchas veces cierta debilidad, muy marcada, por cierto, no cierta, muy marcada. Mi pulmón izquierdo quedó afectado con un 50% según exámenes médicos, pero un detalle muy importante, el último examen que me hice de PCR salió negativo, después de estar en 196. La prueba ELISA creo que es el IgG, que dicen que me salió positiva, pero me dicen que ese resultado positivo es un sinónimo de anticuerpos que están trabajando fuertemente con el virus. Las placas que se hacen, que no es un TAC, son placas externas, ya salieron limpias. Pero el médico me dice que el pulmón izquierdo sigue afectado, pero que con el correr del tiempo todo volverá a la normalidad. ¿Qué sintió usted justo en el momento que le dieron de alta y lo mandaron a su casa a tomar reposo? Que el curso había terminado, que el Señor me estaba dando mi diploma del curso de tenacidad, de fe, de esperanza, al que yo fui sometido, de sencillez, porque nos hace falta mucho a todos, Sheila. Sencillez, somos muy altivos, egocentristas. Y este tipo de enfermedades nos afecta más a nosotros los comunicadores. El relacionarnos con tantas personas, que si subimos un comentario o una fotografía, la gente le da tantos likes que llegamos a creernos superestrellas. Y más de alguno de mis compañeros, tanto en la empresa como fuera de la empresa, que ejercen la comunicación radial o televisiva, está viendo este video, sabrá que es cierto. O sea, perdemos el piso. Entonces a mí COVID me enseñó que solo Jesús basta. Y que nosotros, Sheila, recibimos fama de parte de Dios, pero no para vanagloria nuestra, sino para la gloria de Él. Nosotros tenemos que aprender a menguar, cristianos y no cristianos, a menguar nosotros para que crezca más Jesús
Si nosotros tenemos a Jesús en la boca, Él se encarga de lo demás, no cabe la menor duda. Bueno, luego de este proceso, ¿qué áreas de su vida usted considera que le da más tiempo o le dedica mayor como importancia en esa atención que usted tanto ha mencionado? No sé si ha cambiado algo. Sí, he aprendido aún más a depender de Él, a no pensar en mañana, sino a trabajar hoy, confiando en Él, porque mañana le pertenece a Él, no a mí. Y si yo trabajo bien hoy, si yo le doy amor hoy al prójimo, si yo hago bien mi trabajo en la radio, que es lo que me compete, yo voy a recibir esa recompensa mañana. A dejar de pensar en el ayer, Sheila, porque el ayer ya no tiene solución. Y comenzar a disfrutar de la vida. Y sabe que es importante también. He aprendido a inhalar y a disfrutar que estoy inhalando. Inhalar, meter aire a mis pulmones. No sabe qué sensación más bella es esa. Porque cuando usted está con COVID y están inflamados sus pulmones, usted quiere meter aire y una tos se lo regresa. Y esa es una sensación como de que me voy a morir. Y cuando ahora yo puedo, sentado, inhalar, sostener el aire y exhalar, siento que aquí está Jesús. ¿Cuáles son los retos a seguir, a pasar luego de haber experimentado el COVID? Seguir hablando de Él. El reto más grande es seguirle mostrando a un Jesucristo que no juzga al oyente. No me importa que recibir muchos mensajes aquí diciéndome groserías porque hay mucha religiosidad, Sheila. Amigos de las redes sociales, hay demasiada religiosidad y la religión no es relación. La religión es sin duda alguna, desde mi óptica, el muro que nos divide entre Jesús y nosotros. Entonces, mi reto es continuar hablando de la palabra de Dios. Espero en el nombre de Jesús aquí en HCH. Pero donde Él me quiera llevar, donde Él me quiera tener, mientras esté con vida, mi reto es seguir hablando de un Jesucristo vivo. No un Jesucristo que condena, ni que pone el dedo, ni señala, sino un Jesucristo que abre sus brazos, un Jesucristo que nos ama y que está ahí siempre atento a que nosotros lleguemos y le busquemos. No pretendo hacer apología al pecado, simplemente que entendamos, Sheila, que Jesucristo no es el que nos están presentando muchos de los pastores. Casi digo los pastores, pero no puedo generalizar, sino un grupo de pastores que se ha enfocado a hablar de un Jesucristo de pura prosperidad económica. Y eso no es cierto. Jesucristo es prosperidad en todos los aspectos y la más importante, interna. Jesucristo no quiere un testimonio, quiere un corazón limpio. Y lamentablemente, Sheila, estamos presentando un testimonio que está más sucio que un trapeador de hospital. Un testimonio que solo nos importa presentarlo a la gente, pero es un testimonio que Jesucristo sabe que hace mucho tiempo no existe. Entonces, lo mejor que podemos hacer hoy en día es cuidar nuestro corazón. ¿De qué manera, Sheila? Dándole amor al prójimo, respetando al prójimo, respetando la opinión de los demás. Lo más importante, aprender a dar, aprender a perdonar y a perdonarnos. Eso es importante, es toral, es básico, para que podamos tener una mejor relación con Cristo Jesús. No necesita ser teólogo, puede ser una piedra o un burro de Balaam. El Señor simplemente quiere que te prestes a hablar a través de ti, de frente, pero con amor. Bien, y para concluir, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a todas las personas que están atravesando en estos momentos o que ya atravesaron y quizás no se sienten muy bien el COVID-19? Ánimo, fuerza, actitud positiva. Te van a denigrar porque el humano no está preparado. Nunca estuvimos preparados para enfrentar el COVID. Nunca. Y no sé qué Biblia hemos leído, porque al humano se le ha olvidado que Jesucristo se acercó al leproso sin mascarilla, sin protección. Se nos ha olvidado, pero no te enfoques en eso. Ánimo, fuerza, actitud positiva. Vas a salir de esto. Un día vamos a morir, pero estoy seguro que no va a ser esta ocasión que te va a tocar. Fuerza, actitud positiva, te lo he repetido varias veces, porque esto alimenta el sistema inmunológico. Y lo más importante, dígale a Jesús, Jesús, aquí estoy. Dime qué overhaul o qué cambio de bujías me quieres hacer. Si es cambio de bujías o cambio de aceite o cambio de filtros en mi vida. Aquí estoy. Con esto quiero cerrar, Sheila. Nada pasa por casualidad. En Cristo Jesús no hay curiosidades, ni casualidades, ni chiripones. Hay propósito. Y si tú tienes COVID, quiero decirte que Cristo Jesús te quiere mostrar
puertas diferentes para que tú las abras y confíes en Él. Ánimo, vas a salir de esta. Bien, muchas gracias, hermano Max. Gracias, y gracias también a todos nuestros seguidores en las redes sociales que han llegado hasta esta parte del video, escuchando su testimonio, que sabemos que va a ser de bendición para muchos que están atravesando la enfermedad, incluso para aquellos que no la están atravesando. Así es. Solo quiero despedirme con esto, por favor. Si a ti no te ha pegado COVID y hay alguien con COVID cerca de tu casa, no lo discrimines. Si él tiene mascarilla y tú tienes las medidas de seguridad, de higiene correctas, tú puedes acercarte, tocarle la puerta y decirle: aquí le traigo un plato con comida. ¿Quiere que le sirven algo? Aquí le traigo mascarillas, aquí le traigo un postre. Que esa persona se sienta bien, porque mañana puedes ser tú la siguiente víctima de COVID y ese que estaba enfermo te va a servir. Así que mejor adelántate y sírvele tú. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos nuestros amigos, seguidores en las redes sociales.